Camilo, muy buenos días. Buenos días, Jairo. Buenos Heidi. días, Heidi. ¿Cómo están? Aquí acompañándolos en la mesa. Entonces, pues, Bueno, Camilo es candidato a edil por la localidad de Fontibón, obviamente con todo el apoyo del equipo de Renovación Magisterial y del PTC. Camilo, cuéntanos cuáles son las propuestas que traes para esta localidad. pues primero que todo, antes de las propuestas, pues es el diálogo social. Prima ante todo escuchar a la gente y sus necesidades. Pues desde el Partido Verde, del PTC, de la experiencia con Francisco Castañeda, pues la posición de cuidar lo verde es lo primordial, la arborización. En el caso de mi localidad es muy importante porque pues en cuanto a los habitantes contra los árboles que hay en este momento, pues estamos en un déficit terrible. Los humedales, cuidar lo verde es lo primordial, obviamente el humano pues también es primordial, pero pues necesitamos de tener el hábitat para poder vivir tranquilos. Bueno, nosotros estamos aprovechando aquí este espacio para hablar con nuestros candidatos a ediles porque queremos invitar a todo el magisterio bogotano para que participen de estas elecciones. Nosotros ya sabemos las noticias de esta semana con las destituciones de Mocus y de nuestra candidata al Senado, la Ángela Robledo. Robledo. Entonces tenemos que tener unas votaciones muy importantes para que nuestros representantes pues estén allí representándonos a nosotros en las diferentes actividades de las localidades. Pues Juan Camilo León Cubillos, él está estudiando último semestre de Administración de Empresas y perteneció a la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Equipajeros. Luchó por el trabajo ante la privatización del aeropuerto El Dorado por parte de Opaín y pertenece también a la Mesa Sectorial de Turismo del SENA y es promotor muy importante de la parte deportiva en la localidad de Fontibón. Entonces, esta es una parte de nuestro perfil, del perfil de Juan Camilo León, nuestro edil. Bien, Juan Camilo. Entonces, nos contaba eso, y nos parece que es un trabajo muy importante lo que tiene que ser con lo del respeto a las zonas verdes, a los humedales y esto, pues porque pues, nosotros sabemos que la alcaldía ha venido pues dándole duro a los bosques y a los espejos y a todo esto que tiene que ver con la naturaleza. Hay un humedal muy importante en Fontibón. Fontibón. ¿Qué va a pasar con estos humedales? Porque vemos que no están como Pues cuidados adecuadamente como uno ve en otras localidades, ¿no? hay una fundación muy importante en la localidad que está trabajando para ello, pero pues la infraestructura inmobiliaria está comiéndose el humedal. En la parte hacia la 13, entre 13 y Carrilera, los conjuntos ya pavimentaron el humedal. El pedazo de capellanía, ese pues se está respetando, obviamente quedó cercado con, con todos estos edificios inmobiliarios, pero toca trabajar mucho más. Toca hacer un eje ambiental más amplio en esta zona porque pues se está quedando muy corto, o sea, el trabajo local no ha sido respetado ni ha sido el valeroso para cuidar este humedal, porque hay especies que se quedan, es en los edificios, ya hay edificios de 17 pisos al lado de un humedal, a 5 metros del humedal hay un edificio de 17 pisos, Sí, señor. o sea, las aves migratorias ya no, o sea, el camino a recorrer se les perdió. Cierto. Y hay otro tema ahí en la localidad y es que tiene que ver con la movilidad. Nosotros sabemos que pues, la movilidad de la localidad para salir de Fontibón siempre es complicado. Entonces, ante eso, como qué expectativas hay. Pues desde nuestra candidata a alcalde, Claudia López, se está buscando que ya está ya está todo hecho en la gobernación de Cundinamarca, el Regiotrans. Es un tren ligero que va por la misma carrilera, pero pues viene desde Faca, Mosquera, Funza, Madrid, pasa por la estación de Fontibón y va hasta el centro. Usted llegaría del centro de Fontibón al centro en 20 minutos, es un tren ligero que se espera que se haga. La alcaldía local la alcaldía de este momento lo tiene frenado, solo le interesa Transmilenio. Sí, claro. Es muy bueno Transmilenio en unos sentidos y en otros pues es pésimo, pero nosotros en la localidad novena no tenemos ni Transmilenio ni SITP bueno. El Regiotrans
ayudaría, pero también nos gustaría que, o a mi parecer, o alargaran el Transmilenio hasta Mosquera, y por la 13 también se podría. O sea, nosotros tenemos Transmilenio hasta las Américas, de ahí para allá no tenemos. Si el Transmilenio se alarga, ahí sería por el Regiotrans, por la Carrilera, o la Avenida de la Esperanza, y por la 13 la salida. Y en el caso ustedes saben lo complicado que es el sitio por el lado de la entrada de Mosquera, ahí en esa entrada del barrio Recodo, es indispensable hacer o un romboy o hacer un puente, o sea, ahí tenemos la movilidad, por ahí tiene que pasar. O sea, sabemos que la movilidad de la industria colombiana entra por Mosquera. Necesitamos esa zona franca que hicieron, ya sabemos quién, así sea que la haya hecho ellos, pero que de verdad ahí paren los camiones grandes y aquí ya entren los pequeños. Transporte público. El transporte público. Sí. O sea, si hacemos el Transmilenio, de pronto si sirve el Transmilenio hasta Cito, que ya estaba programado como una planta de concentración de Transmilenio, y ahí ya son los buses, entonces no entraría tampoco el transporte urbano de Mosquera, ni de Falca ni Madrid, hasta ahí llegaría. Y ahí ya pasaría a transporte del local. Sí, eso es cierto, porque yo de ahí le hago una crítica ahí en eso, y es que ahí en menos de 5 kilómetros hay 2 peajes. Eso es una cosa que uno no entiende, como en el mismo sector 2 peajes que les toca pagar y bien caros, que están como a 9.000 pesos cada peaje. Hay otro problema en la localidad que tiene que ver es con el comercio, ¿cierto? Esa parte, ¿cómo la han visto ustedes? ¿Cómo la han analizado? ¿Cuál sería la propuesta, pues no solo para el comercio, sino también para el sector informal que trabaja ahí en Fontibón? Pues el sector informal es muy importante, pero el que es de verdad informal. Porque en Navidad el comercio saca a su vendedor ambulante. En la temporada escolar saca a su vendedor ambulante. Entonces lo que tenemos que es hacer el censo de quién es verdaderamente el vendedor ambulante que le toca trabajar solito y quién es el trabajador, el explotador de ese trabajo. O sea, en Fontibón hay muchas formas de hacerlo. O sea, hay mucho local vacío, hay espacios grandes, hay bodegas grandes en que se pueden situar. Se puede, ya mucho, hay unos centros comerciales que hicieron pequeñitos que van de lado a lado, y todos se concentraron, muchos vendedores ambulantes se concentraron en esos sitios. Toca seguir manteniéndolos en su trabajo porque pues eso es su sustento diario, pero toca de verdad con los que son. Primero que todos los que son, y tratar de fomentar espacios para ellos, como lo que hacen en el Parque Central, que algunos artesanos los ponen en fechas y los dejan ahí hacer sus labores. Pero primero digo, toca hacer el censo de verdad quiénes son los vendedores ambulantes y que estos comerciantes no se aprovechen de la necesidad de algunos para ponerlos en la calle al sol y a la sombra, a pagarles de pronto un día de trabajo sin mayor trabajo decente, sino explotándolos día y noche para que trabajen hacia ellos. Bueno, Camilo, un mensaje para la población de Fontibón. ¿Por qué tienen que votar por Juan Camilo León Cubillos? Pues yo soy un joven que emprendió desde la Asociación Nacional de Equipajeros, que gestionó, que educó a la Asociación de Equipajeros, que fui directivo 8 años y vi las necesidades de la gente, y entonces decidí unirme a esto y no dejar de quejarme, sino trabajar por los demás. Trabajé por los demás en un pequeño grupo que es como un gobierno, porque el aeropuerto es como un estado pequeñito, allá pasa todo lo que pasa hacia afuera. Entonces ahí comprendí que tenía que poner mi granito de arena y ayudar a la demás gente, y pues hacer un desarrollo personal y un desarrollo local. Bueno, ahí le estamos hablando a toda la comunidad de Fontibón. Aquí tienen un buen candidato de hilo que les va a representar en los diferentes espacios para que se respeten todas estas actividades sociales que tiene Fontibón. Heidi, continuamos. Sí, es que también tenemos elecciones en Canapro y tenemos 2 candidatos desde Renovación Magisterial, Jairo Castro Ballesteros y nuestro compañero Henry Bocanegra. Jairo, tú vas con el número 27 en el tarjetón y Henry con el número 66.
Y pues los que no conocen a Jairo, que somos muy pocos, Jairo, cuéntanos, ¿por qué hay que votar por Jairo Castro Ballesteros con el número 27 en Canapro? Bueno, gracias Heidi por la presentación y gracias a Juan Camilo por su asistencia acá. Acá las puertas abiertas y los siguientes programas para que venga a presentarnos pues su programa de gobierno junto con la alcaldía. Muchas gracias, Juan Camilo. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias, Heidi, por el espacio. Muy agradecido y pues a trabajar, que es lo que nos toca. Sí, señor. Bueno, de parte mía, Jairo Castro Ballesteros, yo soy docente de arte, mi especialidad es teatro. Desde hace mucho rato venimos trabajando con renovación magisterial junto con Miguel Ángel Pardo Romero, con Néstor Ramírez, con Andrés Cubides, con Heidi Quijano. Y todo este equipo de renovación magisterial nosotros pues venimos siempre mirando pues las necesidades de los maestros, ¿no? Y en este caso pues nos hemos metido en la cooperativa pues porque sentimos que la cooperativa es un buen espacio para que nosotros los profesores tengamos participación de él en cuanto a la educación, en cuanto a los créditos. Nos parece que este espacio debe permitir que los que estemos afiliados allí tengamos las mismas condiciones democráticas de la participación de todos estos eventos, tanto en el turismo, tanto en los créditos, en la recreación, etcétera, que tiene la cooperativa. Hemos hecho equipo con Machi, Judith Machi, de la localidad de Suba, una compañera orientadora, perdón, Bosa, sí, orientadora de Bosa, y con ella pues siempre nos hemos entendido y vemos pues esas necesidades que tienen los maestros en la participación de la cooperativa, ¿no? Muchos sabemos que la cooperativa tiene muchas actividades para poder desarrollar y pocos sabemos cómo acceder a ellas o cuándo las hay. Entonces nuestro interés estar allí es estar como atentos a todo lo que la cooperativa tiene para darle la información a los compañeros de que participen de estos beneficios ya que salen de nuestros ahorros. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. ¿Sí? Todas las actividades que nos dan a los maestros de las cooperativas tienen que ver con lo que nosotros aportamos a la cooperativa, los créditos que sacamos, los intereses que nos dan, que gana la cooperativa, se tienen que revertir en esta parte de beneficio pues para los docentes. Eso más o menos es nuestro programa. Henry Bocanegra, pues pues Jairo Castro y Judith Machi, estamos con el 27, con el número 27. Las elecciones van a ser el próximo 6 de junio en Corferias, todo el día. Pues la invitación es que quienes participen en las elecciones pues van a tener la oportunidad de participar en la rifa de un carro. Bueno, llegó otro de nuestros candidatos a ediles, Carlos Andrés Morales. Muy buenos días. Te hicimos madrugar y te hicimos correr porque el tráfico hoy también está un poco complicado. Bueno, Carlos es politólogo, defensor de derechos humanos y activista en temas de víctimas del conflicto armado. Carlos, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, efectivamente, un poco difícil madrugar con el tráfico de Bogotá, sistema de transporte masivo, pero acá estamos. Muchas gracias por la invitación. Carlos va a ser candidato ¿a qué localidad? En la localidad Antonio Nariño, localidad 15. La localidad 15 de Antonio Nariño. Carlos, cuéntanos una presentación suya. Necesidades de la localidad. Claro. ¿Quién es Carlos Andrés y por qué Bueno, los que no lo conocen van a apoyar a Carlos? Bueno, pues yo soy Carlos Morales, joven de la localidad de Antonio Nariño. La mayoría de mi vida pues he vivido allá. Politólogo, pero antes que politólogo fui estudiante del Colegio Mayor de San Bartolomé, que pues es una parte importante porque fue el colegio que empezó a despertar de alguna manera cierto sentido social y pues fue el colegio que me acercó y me permitió abrir como la visión frente a realidades políticas, sociales y económicas del país. Entonces, pues en el colegio tuve un acercamiento, el primer acercamiento al trabajo de víctimas. Trabajamos con refugiados de Colombia. Después ingreso a la Javeriana en plena coyuntura de la Ley 30 de educación.
donde pues tuve una participación de alguna manera en el movimiento estudiantil de la universidad. Pues nosotros prácticamente fuimos una de las primeras universidades privadas en entrar a la contienda o a la lucha de la educación de ese momento, de esa coyuntura. Y bueno, digamos que a grandes rasgos, pues después de eso volví fuertemente con el activismo frente a la construcción de paz, a la defensa de las víctimas del conflicto armado y de los derechos humanos. Tuvimos después pues la coyuntura del proceso de paz con las FARC, donde también hubo una participación amplia, hubo mucho activismo en ese sentido, y desde ahí, incluso desde que pues se evidenció en el nivel nacional ciertas fuerzas políticas en contra de la paz, ciertas fuerzas anacrónicas frente a la construcción de paz, pues he tenido un desempeño o digamos una lucha muy constante por el mantenimiento de la paz, por la protección de las víctimas. Frente a Antonio Nariño, ¿no? Pues Antonio Nariño es... Antonio Nariño es una localidad bastante extensa en donde confluyen muchas fuerzas, mucho movimiento ciudadano. Ahí, claro. ¿Qué es lo que hay en la localidad? Bueno, Antonio Nariño es una localidad que, pues, digamos que políticamente tiene un comportamiento muy similar al comportamiento, por decirlo de alguna manera, de los pueblos donde hay liderazgos gamonales y demás. Antonio Nariño es una localidad de poder tradicional, donde lastimosamente la corporación de la JAL ha sido una corporación muy desprestigiada, porque a pesar de ser una figura muy valiosa en el ámbito democrático, pues el poder tradicional en Antonio Nariño se ha dedicado a construir simplemente bases electorales que utilizan como canje frente a diversos proyectos políticos del país. Entonces, encontramos una corporación donde hay, o que está compuesta por 6 personalidades tradicionales de la política, que pues me atrevo a decir que son tradicionales por sus prácticas, una sola personalidad alternativa, y pues que simplemente, como decía, se dedican a hacer transacciones electorales, a construir bases para hacer canjes electorales y obtener beneficios burocráticos. Entonces, pues en Antonio Nariño han habido varios procesos de los sectores alternativos que nos permitieron pensar en esta candidatura, que pues, como siempre se ha dicho, no es una candidatura mía, sino es un proyecto político de un grupo alternativo de Antonio Nariño que se piensa el poder disruptivo y alternativo. Problemáticas. ¿Hasta qué horas tenemos para hablar? Pues tenemos más o menos como nos quedan ya como 3 o 4 minutos. Okay. Yo le quería entrar algunas cosas, ¿no? La localidad de Antonio Nariño fluyen muchas fuerzas, por ejemplo, las culturales. He hablado con varios amigos que pues trabajan allí pues, en teatro, en danzas, y tienen varias preocupaciones, sobre todo con esto de la ley naranja, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo qué tendrían ellos que esperar de un edil como Carlos? Claro, pues ahorita el contexto, a ver, Antonio Nariño, bueno, yo a pesar de ser joven, tengo 28 años, pues sí he logrado evidenciar, digamos, por relatos de quienes hacen parte del sector cultural, deportivo y demás de la localidad, como ese proceso que han vivido localmente. Entonces, por ejemplo, durante esta administración hay una preocupación gigante, pues porque se redujo de forma significativa los programas y los espacios que tenían los actores culturales, y bueno, va a meter también deporte ahí, los actores culturales y deportivos de la localidad, porque sí, prácticamente le cerraron todos los espacios. Por ejemplo, estaba la organización dentro de la alcaldía de los culturales que fue acabada. Ellos tenían incluso un registro histórico de todos los programas y proyectos que tenían en mente y que habían desarrollado. Todo eso se perdió, ¿sí? Entonces, ¿qué hay frente a los culturales? Pues, por supuesto que el ejercicio del edilato es un proyecto que se articula también con la manera como está direccionado, por ejemplo, un Consejo de Bogotá y una alcaldía. Lo que esperamos nosotros es, en principio, tener espacios amplios de participación
para permitir nuevamente el desarrollo del arte y la cultura en la localidad de Antonio Nariño, porque se han perdido espacios, a pesar de que existen espacios físicos y grandes oportunidades. Por ejemplo, en Antonio Nariño contamos con el Teatro Villamayor, ¿sí? Pero la entidad gubernamental, la alcaldía local, la alcaldía mayor, no ha dado la relevancia quizá al sector cultural y artístico de la localidad. Entonces contamos con grandes líderes y lideresas allá, pero pues simplemente no está el apoyo, digamos, estatal, el apoyo de gobierno. Entonces, de mi parte, pues simplemente la gestión sobre eso, o sea, la exigencia al gobierno que llegue, que esperamos que sea un gobierno alternativo y amplio, para nuevamente la apertura de espacios para el arte y la cultura, el desarrollo de espacios, también presupuesto, porque pues en digamos, en estos ámbitos hay que hablar también de presupuesto estatal para el desarrollo de estos sectores. Sí, Carlos, me parece que eso es muy bueno, pues porque las oportunidades que tienen los jóvenes están planteadas ahí, ¿no? Cuando uno habla con los jóvenes, pues tienen algunas necesidades y muchas veces por represión policial, pues se las van cortando de lo que necesitan. Carlos, para finalizar, ¿por qué la localidad de Antonio Nariño va a votar por Carlos Morales? Bueno, pues hay varias cosas. Primero, vuelvo y repito, la localidad de Antonio Nariño ha tenido una tradición de poder de los sectores pues más retardatarios de la política colombiana, y quizá este último tiempo ha visto o ha evidenciado el crecimiento paulatino de las fuerzas alternativas. Entonces llega esta candidatura como quizá una articulación de una parte. No voy a decir que soy el único candidato alternativo porque sería irrespetuoso con otros proyectos políticos muy valederos también, pero sí una parte del sector alternativo que en modo de rechazo a esas prácticas tradicionales van a sumarse a este proyecto en primera medida. Y en segunda medida, la renovación de verdad, ¿no? Siempre hablamos de renovación y pues lo reducimos o nos restringimos simplemente a decir que la gente corta en edad significa renovación. Acá hablamos de renovación no simplemente por la corta edad, sino por la renovación de las ideas y de la forma de hacer política. Entonces, es el recoger ese descontento de la localidad de Antonio Nariño y materializarlo en un proyecto político. Carlos, muchas gracias por su visita. Aquí siempre en Renovación Magisterial, en Encuentros Pedagógicos, tiene la puerta abierta para seguir hablando sobre los programas que tendremos en los diferentes ediles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto que estaré muy plácido de venir acá nuevamente. Bueno, nos encontramos aquí con Santiago Pamplona, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional. Es un joven con liderazgo y conocimiento, precandidato a ir a la localidad de Puente Aranda. Muy buenos días, Santiago. Buenos días, Heidi, buenos días, Jairo. Un gusto pues poder conocerlos. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio y bueno, nada, de verdad que celebro muchísimo este espacio, me parece un espacio muy interesante. Les agradezco por la invitación. Bueno, el ir a Puente Aranda, que ya no tienen el puente ni tienen Aranda. Correcto, eso sí es Se cierto. los llevaron, lo acabaron en el Puente Aranda, que era muy bonito, ahí donde están las estatuas de Cristóbal Colón. Y la Bueno, Elizabeth. a mí me alegra mucho los compañeros que han venido hoy porque no solamente son jóvenes, sino jóvenes muy comprometidos que llevan un trabajo ya previo y arduo con la localidad y son jóvenes muy preparados que nos van a representar muy bien. Santiago, cuéntanos. Correcto, así es. Realmente, pues, con Francisco Castañeda tenemos un equipo de candidatos a ediles en las diferentes localidades de Bogotá. En esta ocasión, pues, tengo el privilegio de representar a la localidad de Puente Aranda y también, pues, hacer una muy buena gestión en la Junta Administradora local. ¿Qué les puedo contar un poco acerca de las propuestas que tenemos para la comunidad en esta ocasión? Nosotros nos basamos un poco en las atribuciones que tenemos como ediles para poder dar una propuesta decente a las comunidades en Puente Aranda. Nosotros nos enfocamos en 5 ejes de trabajo, pero voy a resaltar 3 que me parecen muy pertinentes para el espacio. El primero es el tema de la inseguridad. Es uno de los ejes más importantes que tenemos que
atacar en esta ocasión en la localidad de Puente Aranda por todo el tema que se nos ha venido dando frente a la inseguridad, robo de vehículos, delincuencia común, también consumo y presencia de habitabilidad de calle. ¿Cómo consideramos que desde las instituciones educativas se puede ayudar a mitigar el impacto de la inseguridad en las localidades? Yo creo que, y precisamente ayer estaba escuchando un programa, bueno, una entrevista donde se hablaba de la seguritización. Quiero contarles un poquito al respecto rápidamente. La seguritización es la forma como nosotros vamos a gestionar para que realmente tengamos espacios seguros, y no solamente eso, sino que recuperemos esa percepción de inseguridad desde los más pequeños hasta los más grandes. El segundo punto es el tema que me parece también muy importante, que es uno de los ejes que nos une tanto a la campaña de Francisco Castañeda, y es el tema de los seres sintientes, el respeto, velar por el respeto y el derecho de todos los seres sintientes, que me parece fundamental hacerlo igualmente de forma transversal en todas las generaciones, tanto desde los más pequeños como los más grandes, me parece ideal. Y el tercer eje sería el tema de la juventud y las nuevas ciudadanías. Entonces, promover esta juventud, promover su participación, no solamente política, sino cultural, artística, etcétera, que me parece que es importante para poder seguir construyendo ciudad, para poder seguir construyendo localidad y sociedad en general. Me parece muy bien que este sea un equipo de Francisco Castañeda. Pues le queremos recordar al magisterio que Francisco Castañeda pues es el candidato que va para el Consejo de Bogotá, y que debemos saber que para poder trabajar se necesita tener un equipo. Si Francisco está en el Consejo y aquí con estos líderes lo estamos apoyando, pues vamos a tener muy buenas cosas en el desarrollo de la Bogotá, de lo que propone aquí el compañero. La localidad sabemos que es una localidad grande, con mucho conflicto, lo que usted acaba de decir, que tiene que ver con la seguridad, Santiago. La seguridad en esta localidad pues me parece que es un factor muy importante, ¿no? Es una localidad bastante extensa, donde también tiene mucho movimiento con los actores de la economía informal. Al respecto, ¿qué se dice? Sí, además de la economía informal, también tenemos presencia fuerte de comercio informal e industria. Entonces, yo creo que contaminación. Hay que partir de la premisa que si vamos a hablar de vendedores informales, tenemos que hablar y repensarnos nuevamente el espacio público. Realmente el espacio público es un lugar donde debe ser un espacio libre sin uso alguno, o debe ser un espacio que facilite o que por lo menos garantice una mejora en la calidad de vida de determinados actores en la localidad. Entonces no podemos desconocer que por X o Y circunstancias hay personas de nuestra localidad, gente puentearandina, que ha quedado en condición de desempleo por X o Y motivo. Si la informalidad es una salida, en vez de reprimir o mediante medidas de represión atacar la informalidad, entonces busquemos soluciones, concertando con la comunidad y concertando con las instituciones de qué forma podemos darles una salida decente y más humana a nuestros vendedores informales y a nuestros habitantes de la localidad de Puente Aranda. Así es, Santiago, porque uno ve, pues no, para nadie es un secreto lo que hace la policía con los vendedores ambulantes, y le quitan las mercancías, la comida, todo lo que ellos están vendiendo. Y por el otro lado, pues la inseguridad en esta localidad es grande, hay mucho robo, hay mucho atraco, además también tiene los problemas donde concentra, lo que decía Santiago, la industria y también el transporte, y todo eso hace allí que sea un sector bastante contaminado al que tampoco le ha prestado atención. Correcto, tienes razón en dos cosas. Una, que el tema de la inseguridad pues ha venido acrecentándose en los últimos años, y lo segundo es el tema de la contaminación, que también pues ha venido incrementando. Recordemos que somos una de las 3 localidades más contaminadas de Bogotá y más afectadas por este tema de la contaminación ambiental. El primer tema, creo que es pertinente recordar que para poder tener un tejido social fuerte en nuestra localidad es necesario tener en cuenta, nuevamente lo repito, todos los actores que hay la convergencia que existe en la localidad de actores, es necesario tenerla en cuenta para que nos ayuden a combatir la inseguridad.
Sí, creo que los vendedores informales, porque primero están en puntos estratégicos de la localidad, primero porque pues le es bien a su negocio y segundo porque pues nos va a permitir a nosotros que ellos sean claves en la identificación de los focos de inseguridad de la localidad y de esos actores que generan o que están promoviendo la inseguridad en la localidad. Entonces esto nos va a facilitar en articulación con la policía y con inteligencia también poder desarticular, digamos, las bandas organizadas delincuenciales en la localidad de Puente Aranda. Esto no es solamente una propuesta mía, yo creo que esto también parte un poco de la campaña de Claudia López a la alcaldía de Bogotá, de Francisco Castañeda en temas de seguridad en Bogotá, y que nosotros tenemos que aterrizarlo a cada una de las localidades para que realmente podamos tener resultados que garanticen un beneficio a la comunidad en general. Pues así es, Santiago Pamplona, candidato a la localidad de Puente Aranda, edil de Puente Aranda, entonces ahí lo tienen ustedes, lo conocen, esperamos tenerlo nuevamente por acá. Bienvenido Santiago, y pues ya saben la comunidad de Puente Aranda a votar por Santiago. Sí, señor. Muchos éxitos a todos nuestros 3 candidatos que vinieron el día de hoy, a Carlos, a Santiago y a Camilo. A Camilo. Jóvenes muy bien preparados y con todo el respaldo del PTC.